¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar sobre el transporte público, específicamente el interurbano en la provincia de Santa Fe, porque ha surgido un informe del Observatorio Social del Transporte que habla sobre el incremento, la evolución en la tarifa del transporte tomando un periodo desde 2023, que llevaba, digamos, en el salario del trabajador un 8,3% y aumentó a un 38% el impacto de la tarifa en el salario de una familia. Para eso lo tenemos al diputado mandato cumplido, Eduardo Tognoli. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre, estar acá. Bueno, contame primero sobre el observatorio que viene trabajando ya hace muchos años, ¿no? 2016, si no me equivoco. El 2015, diciembre del 2015. 2015 empezó a funcionar como un espacio exclusivamente acotado a la ciudad de Rosario y al transporte urbano de pasajeros. Después con el tiempo empezamos a analizar los números, tomar frecuencias en algunos casos, buscar también respuestas al problema del transporte no solo urbano, sino también interurbano, ¿no? De Rosario, de toda su zona metropolitana, pero también de toda la provincia de Santa Fe. Es uno de los grandes problemas de la provincia de Santa Fe, el transporte interurbano. Problema irresuelto que además se ha profundizado en los últimos años, ¿no? Esto, digamos, esta profundización de esta crisis en el transporte, podemos decir, porque se puede también hablar sobre la baja en las frecuencias, las unidades móviles que están cada vez con más antigüedad, más años en el circuito, viene como resultado de la eliminación de los subsidios del transporte que ha hecho el gobierno nacional, ¿no? Esto lo ha profundizado, sí, no Ujú. tengas dudas, ¿no? El transporte, digo, nunca fue un dechado de virtudes, el transporte metropolitano en nuestra región, en todo el sur de la provincia, pero la pandemia un poco primero, y sobre todo esta nueva pandemia que significan las políticas liberales del gobierno nacional, bueno, le termina como remachando los últimos clavos del cajón de este transporte interurbano, porque vamos a un escenario de crisis final si no se hace algo en el medio. La lógica es la siguiente: el Estado Nacional retira los subsidios al transporte del interior del país, mientras los argentinos seguimos pagando el impuesto a los combustibles líquidos. Cada vez que vos, yo, cualquiera de los que está acá paga la nafta, los combustibles, carga el tanque, el 15% va en concepto de impuestos a los combustibles líquidos. De ese fondo salen recursos para el Fondo Compensador Nacional del Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros y para refacciones de rutas nacionales. Bueno, en el interior del país no llega ninguna de las dos cosas, hay que decirlo. Ese retiro de subsidios, ¿de qué manera impacta? Bueno, las empresas no le cierran los números y el gobierno provincial ha decidido en este periodo que va de diciembre del 2023 a junio del 2026 habilitar 6 aumentos del boleto, de la tarifa de colectivos, para compensar ese retiro de subsidios nacionales. Esto impacta en el bolsillo de los usuarios fundamentalmente. El primer impacto es en el bolsillo de los usuarios, vos bien lo decías. Sí, en diciembre del 2023 el boleto colectivo de Rosario o de San Lorenzo a Rosario por ruta estaba más o menos 400 pesos, hoy llegó a 5.000 y chirola. El de autopista estaba a 500 pesos, estoy redondeando los Sí, sí, números, sí, sí. hoy está a 7.000 y algo. Son aumentos de aproximadamente el 1000% en la tarifa de subsidios. No subió de la misma manera el IPC, subió 3 veces menos. No subieron de la misma manera los salarios, aproximadamente 3 veces menos también, ¿no? Entonces, si antes el que se tomaba el colectivo por autopista le insumía más o menos el 14% de un salario mínimo, hoy es el 77%. Por supuesto que nadie que hoy esté cobrando un salario mínimo y tiene que ir a trabajar a Rosario está tomando el colectivo por autopista, tampoco está tomando el colectivo por ruta. Lo que está sucediendo es que se buscan otras opciones. Aparece el festival de combistruchos, autos particulares. El que puede y tiene algún ingreso por otro lado, quizás se compró una motito. Pero todo esto es un problema, no solo para el usuario, sino para el tránsito, para el tráfico de nuestros grandes centros urbanos, para la actividad económica. Lo primero que, cuando se cae un sistema de transporte, el primero que lo siente es el comercio.
Los centros comerciales funcionan en base al transporte público, ¿no? La actividad comercial funciona en el transporte público, la actividad bancaria lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estos datos de dónde surgen? ¿De dónde toman estos datos para poder hacer este análisis sobre el crecimiento de esta tarifa? No, esos son datos oficiales o de seguimiento a través de los medios de comunicación de cómo fue la evolución de las tarifas, ¿no? Y después del entrecruzamiento con salarios, IPC, etcétera, ¿no? Y sobre estos 6 aumentos que han sido habilitados, ¿viste que se haya reflejado en alguna mejora en el servicio, ya sea en la frecuencia o No, en los al móviles, revés. como hablábamos Al recién? revés. Al revés. ¿Sabés por qué? Y esto se le escapó a un empresario de transporte en una de estas reuniones que venían teniendo por algo que es verdad. Digo, hay un problema, no terminan cerrando los números, etcétera. El tema es que algún empresario de transporte en una de esas reuniones con los funcionarios de la provincia salió y dijo, bueno, acá acordamos que bueno, podemos retirar algunas unidades de la calle, si es urbano, de las rutas, si es interurbano, y está asumiendo que están acordando cerrar los números por el lado de la caída de la frecuencia. Claro. No hace falta pararse en una esquina, nosotros a veces lo hacemos, quizás en otra escala, porque en ese caso lo hacemos con el transporte urbano en la ciudad de Rosario, quizás es más fácil medirlo, pero digo, no tengo que tener ninguna medición en ninguna esquina de San Lorenzo para saber que ha bajado estrepitosamente la frecuencia, porque me lo dicen los mismos usuarios. Porque cuando circula un colectivo lleno, porque los pibes, las pibas de San Lorenzo que se van a estudiar a Rosario, y tenemos el testimonio que nos ha acercado en algún momento Martín Cerdera, que está atrás de cámara acá acompañando, concejal de San Lorenzo, de que muchos se van a Puerto General San Martín a agarrar el colectivo vacío para que cuando pase por San Lorenzo no los deje a gamba. Entonces, esa es la realidad. Aumento de tarifas, baja en la frecuencia, envejecimiento de la flota, vos lo decías al principio, el 50% de la flota del transporte interurbano de pasajeros de la provincia de Santa Fe ya está pasada de lo que habilita la normativa vigente tanto a nivel nacional como a nivel local, pero bueno, es un poco siga, ¿no? Porque de alguna manera tampoco hay otra. Entonces la discusión es de dónde sacamos los recursos para sostener el sistema de transporte y que no salga solamente esos recursos del bolsillo del usuario, porque es un problema para el usuario, pero es un problema para un sistema que se queda con menos usuarios. Claro. ¿No? Esa es la discusión y nosotros en ese sentido tenemos planteo y propuestas de hace tiempo. Antes de pasar Sí. a las propuestas, o bien también podríamos hablar de eso, porque ¿qué es lo que podría hacer el gobierno, digamos, provincial? Hoy sabemos que tenemos el boleto educativo, pero por otro lado, si se bajan la frecuencia, el boleto educativo es, Sí, digamos, es relativo, digamos, que funcione o que no funcione, porque Exacto. como bien decía, hay chicos que hasta utilizan los Uber para viajar entre 2 o 3 hasta 4 y de evitar esperar el colectivo en horarios nocturnos, como por ejemplo las escuelas técnicas, que terminan muy tarde. Pero ¿qué podría hacer el gobierno, digamos, para tratar de mejorar esto? También entendiendo de que en nuestra región hay una monopolización del transporte público con Rosario Bus. Varias cosas. Primero hay una discusión que se tiene que dar la política en la provincia de Santa Fe si quiere responder a las necesidades de la ciudadanía, y la cuestión del transporte es una necesidad básica, indispensable a resolver, que de hace tiempo tiene enormes déficits, no como ahora, pero de hace tiempo tiene enormes déficits. Entonces a mediano y largo plazo va a haber que discutir una nueva ley de transporte para la provincia de Santa Fe que establezca concesiones a término, que establezca mecanismos de control desde el Ejecutivo hacia las empresas del sector, que establezca criterios mínimos de funcionamiento que hoy medio que se llevan a la que te criaste. Dicho esto, quizás no es el momento para resolver esto porque hay una situación de emergencia y precisamente la palabra clave es emergencia. El gobierno de la provincia de Santa Fe tiene que declarar la emergencia del sector, del transporte interurbano de pasajeros y lograr que se amplíe el fondo compensador para que cada aumento de insumos del sistema, cada vez que se retira Nación, ahora lo ha hecho definitivamente, y no pone más subsidios al transporte, esté la provincia para asistir a esa situación, porque los santafesinos requieren del transporte público para moverse, para ir a la escuela, para ir al secundario, a la universidad, para ir al laburo, para ir a comprar, para ir a un evento cultural, para lo que fuera. Es clave, y sobre todo en regiones como esta, ¿no?
declarar emergencia, ampliar el fondo compensador y después ir a la justicia. Digo, porque tampoco es cuestión de que se haga cargo la provincia de Santa Fe, que la nación se desentienda, que embolse los recursos del impuesto a los combustibles líquidos y que diga, bueno, arreglate como pueda. Hay que ir a la justicia, hay que levantar la voz. Este gobierno no solo no ha ido a la justicia como sí lo han hecho otros gobernadores, otros municipios, sino que además no ha dicho nada. El gobernador nunca dijo nada de los subsidios. Ni el gobernador, ni los emisarios, los representantes en realidad de la provincia en la legislatura ningún reclamo, nacional, ni ¿no? siquiera administrativo. Y tendría que ser judicial. ¿Por qué? Porque lo asiste la ley. Repito, el impuesto a los combustibles líquidos sigue existiendo. Lo seguimos pagando todos los santafesinos, todos los argentinos. Ahora, solo hay subsidios para el transporte del AMBA. Siempre hubo una desigualdad, una inequidad, pero como esta ninguna, porque directamente no hay para el interior. Ha bajado para el AMBA, está en una etapa también de degradación del transporte del AMBA, retiro de subsidios, retiro de unidades, etcétera. Pero digo, es abismal la diferencia con el interior, donde directamente no llega un peso. Las asimetrías son importantes. Cada único 3 minutos hay colectivos. Exacto, pero lo único que llega acá es los atributos de la tarjeta SUBE, pero es para un universo muy pequeño de usuarios, ¿no? Para focalizarlo más en la zona, cuando se discuten temas como, por ejemplo, el parque acuático en la Florida, ¿no? Sí. Y por otro lado vemos que hay familias que ni siquiera van a poder pagar el boleto del colectivo. ¿No te deja una impresión como que nos estamos equivocando en algo? Sí, bueno, están las prioridades invertidas. No digo que el ocio, el divertimento, los espacios públicos de encuentro, que digo, no corre para esto el parque acuático, porque estamos hablando incluso de la privatización de un espacio que hoy es público, que quizás no tiene las inversiones que merece, que amerita, pero digo, uno no está en contra y alienta todo lo que pueda hacer, generar condiciones para espacios de ocio, de encuentro gratuitos, públicos, y donde lo puedan disfrutar toda la región. ¿Está? Listo. No hay ninguna discusión sobre eso. La discusión en todo caso, es sobre prioridades, tiempos y necesidades a resolver hoy de los santafesinos y las santafesinas. Repito, para mí, la cuestión del transporte interurbano de pasajeros es uno de los problemas más importantes que tiene la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque el transporte público resuelve o aporta a la actividad económica. Cualquier medida restrictiva del acceso al transporte público es una medida recesiva hoy en día. Abona a la recesión, que ya es una recesión que es más que evidente, a la que nos ha llevado el gobierno nacional, no por impericia, sino por una decisión política, y a la que los gobiernos provinciales y locales, lamentablemente, tienen que abocarse a tratar de parar, tienen que parar la sangría. ¿Me gusta esto? No nos gusta. Ahora, si vos tenés otras ideas en la cabeza y tenés vocación por defender a tu gente, lo primero que tenés que hacer es tratar de parar esa sangría, generar condiciones para el acceso al crédito, quien tenga una banca pública, provincial o municipal, para que los centros comerciales sigan viviendo, para que las personas se puedan trasladar sin mayores dificultades, para de alguna manera generar un cordón sanitario que evite que la crisis sea mayor. Lamentablemente estos ciclos nacionales siempre han sido muy regresivos para todo Rosario, la zona del cordón industrial, San Lorenzo, etcétera. Son los primeros que empiezan a sentir el impacto negativo y los cimbronazos de las políticas de desindustrialización, de ajuste, etcétera. Hay que tener políticas contracíclicas. Bancar el transporte público es una política contracíclica. Para focalizarlo también en la zona, tenemos el ejemplo de la empresa Cerodino. Cuando cayó la concesión que tenía Cerodino, que conectaba Ricardone con San Lorenzo, Puerto General San Martín, si no me equivoco, Aldao y Cerodino. Bueno, esto generó un gran impacto principalmente en las localidades como Ricardone y Aldao. Se quedaron desconectados prácticamente del resto de las localidades y bueno, justamente hace a lo que venías comentando de que impacta en el comercio y en toda la movilidad y en lo que hace al movimiento de los ciudadanos, ¿no? La propuesta que están llevando adelante es, bueno, justamente declarar esta emergencia. Desde ya, esta es una propuesta, como su nombre lo indica, de emergencia, ocasional, no es para sostenerlo ininterrumpidamente en el tiempo, pero hay que hacer algo ya por el transporte
público de pasajeros. Por supuesto tenemos planteos, ideas que trascienden la coyuntura, pero es muy difícil discutir y planificar a mediano y largo plazo cuando vos tenés un gobierno tan agresivo con el interior del país, tan agresivo con la posibilidad de recuperación de algunas actividades, etcétera, ¿no? En el plano del mediano y largo plazo, desde ya, digo, una nueva ley de transporte de pasajeros para la provincia de Santa Fe y recuperar el transporte ferroviario. Esto es bueno ponerlo sobre la mesa porque el cordón industrial tiene las condiciones para tener un transporte ferroviario que lo comunique rápidamente con la ciudad de Rosario, ida y vuelta, ¿no? Y sería un reverdecer del transporte, el transporte y la movilidad para toda la región. Nosotros no nos resignamos a que Rosario y su zona metropolitana no puedan tener un transporte ferroviario de calidad. La provincia, en esto de las prioridades, salió a promocionar un tranvía metropolitano para Rosario y la región. Lo salió a vender como la recuperación de los trenes. No son trenes, son tranvías. ¿Cuál es la diferencia? El tren va por una vía segregada, es un carril exclusivo de verdad. El tranvía va por el tránsito, ¿no? Es un transporte guiado, pero va con los colectivos, los autos, etcétera, y tiene el límite del semáforo, de la gente que cruza, etcétera. Son dos cosas distintas. La provincia está hablando de endeudarse por 600 millones de dólares para hacer un tranvía turístico que no agrega nada a la región, menos que menos. Y que no agrega nada a Rosario, y que uniría a Baigorria con Villa Gobernador Galvez en una especie de óvalo, que no agrega más que una línea de colectivos nueva, un colectivo eléctrico nuevo, simpático, turístico, etcétera. Por la sexta parte de eso, nosotros podríamos, por la sexta parte, esto nosotros lo tenemos a grosso modo calculado, podríamos recuperar 4 corredores históricos de transporte ferroviario de la región y solucionarle la vida, o el transporte, por lo menos la vida sería muy ambicioso, a 1.600.000 personas que viven en toda esta región. Estamos hablando de Rosario Casilda, Rosario Cañada de Gómez, Rosario Villa Constitución, o si querés, hasta San Nicolás, y Rosario Cordón Industrial. ¿Con qué frecuencia? Con 2 locomotoras circulando permanentemente y una de repuesto. Después la frecuencia habrá que ver si vos haces servicios más cortos, claro, etcétera, pero hay que ver el estado de las vías. Pero todo esto está calculado incluso con una inversión de refacción de vías, que en algunos casos requieren de más, en otros, como por ejemplo Rosario Villa Constitución, no requiere de nada porque está hecha nuevo, hace 10 años, ¿no? Entonces estamos hablando de un servicio potente. Y si vos querés utilizar más recursos, bueno, podés agregarle más locomotoras y tener más frecuencia. Eso tiene que ver también con la demanda. Fíjate que Rosario Cañada de Gómez arrancó con 2.000 usuarios cuando se recuperó en agosto del 2022, 2.000 usuarios mensuales. En agosto del 2024, cuando el gobierno nacional se avivó y empezó a hacerle zancadilla y a talarlo para que no funcione más, tenía más de 10.000 usuarios mensuales. Cuando la gente percibe que es un buen servicio, que es regular, que es más económico, lo utiliza. Deja el auto en la casa prácticamente. Deja el auto en la casa o deja de ser rehén de estas empresas de porquería que brindan hoy el servicio de transporte automotor. Eduardo, en cuanto a lo laboral, digamos, sabemos que siempre estás muy cerca de lo gremial, de los trabajadores. Bueno, y hablando un poco también sobre este impacto que viene al bolsillo de parte de las tarifas del transporte, ¿cómo ves la región, las negociaciones colectivas de los trabajadores, la situación general, el cierre de algunas empresas de la zona? Con mucha preocupación, lo decía antes, estos ciclos regresivos a nivel nacional, antiindustria, donde primero golpean es toda la zona de Rosario, San Lorenzo, Puerto General San Martín, que en todo caso tienen ahí de dónde agarrarse con el complejo primario exportador, si se quiere, ¿no? Pero eso no le va a dar de comer a 50 millones de argentinos y de Argentina. Con toda la furia, un modelo exclusivamente primario exportador puede servir para que vivan más o menos holgadamente 9, 10 millones de argentinos, ¿no? Una partecita de todos los argentinos que somos. Entonces, en ese marco, regiones como la nuestra sufren rápidamente este impacto. Tenemos
una vasta cultura organizacional en la Argentina que permite que el movimiento obrero organizado, las organizaciones comunitarias, juveniles, estudiantiles, de mujeres, etcétera, sean un dique de contención frente a esto, sean un dique de contención en la solidaridad del pueblo con el pueblo, estableciendo lazos, estableciendo de alguna manera contención frente a esta crisis, a esta situación difícil, pero también que sean terminan siendo una herramienta para ponerle un límite a estas políticas, ¿no? Y en todo caso, el carril por el que parte del descontento se puede expresar en la sociedad cuando empiezan a golpear duramente este tipo de políticas, ¿no? Por eso no es casualidad que el gobierno vaya por esos sectores, vaya por los gremios, vaya por las organizaciones sociales, vaya por las organizaciones juveniles. No es casualidad que desembarque un Peter Thiel en la Argentina con Palantir para controlar y para perseguir a quienes se oponen a este régimen. Es una situación difícil, pero uno tiene muchas expectativas cifradas en la capacidad de reacción del pueblo argentino. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, por traernos este informe tan importante. No, gracias a ustedes, siempre es un gusto.